Después vamos a preguntar otra vez, a ver si se entendió yo. Bueno, yo creo que podemos pasar más esta parte y ver la siguiente diapositiva. Aquí es lo mismo, o sea que siempre vamos a llegar al diseño de armaduras. Entonces aquí ustedes se fijan que varía, ¿verdad? En cierto sector 11 varillas de 8 cada 10 de la longitud, 300. Después tenemos 21 varillas de 10 cada 10 de 300 centímetros. La separación, fíjense que no está variando, pero ¿qué varía? El diámetro de armadura. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre esto? Claramente se nota que esta parte tienen la misma carga y esta parte tiene mayor carga, por eso acá tenemos varillas de 8 cada 10 y acá tenemos, en este sector tenemos varillas de 10 cada 10 centímetros. Entonces esta es una zona más cargada y estas son zonas menos cargadas. Entonces acá va a haber una carga, acá se va a considerar otra carga y esta misma carga de acá es la que se considera también en este sector. Estas son las armaduras de cálculo. Y luego están, si quieres explicar esto. Sí, la que está en color rojo, ¿qué va a hacer? ¿Qué armadura va a hacer? Esto ya tendrían que responder sin tardar mucho. O sea, tenemos la de cálculo y en dos armadas una dirección. ¿Qué sería la armadura? De distribución. Estas son armaduras de distribución, en donde se escoge varillas de 6 cada 30, que es básicamente es el mínimo, ¿sí? Bueno, en el caso de la mampostería, si tenemos, por ejemplo, mampostería de espesor de 15, va a ser diferente que tengamos, por ejemplo, el de 30. Y también tenemos que tener en cuenta que tantas paralelas de mampostería que tengamos perpendicular a la luz menor, vamos a tener varias caras puntuales. O sea, no se olviden de eso. Bueno, para simplificar y ya concluir, podemos decir que en las losas armadas en una dirección podemos tener casos en que tengamos mampostería sobre la losa armada en una dirección. Y según la dirección de esa mampostería, si es paralela al lado menor, tiene un área de incidencia y tenemos dos cargas diferentes. Si es perpendicular al lado menor, tenemos que considerar la mampostería, la carga de la mampostería, como una carga puntual. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros necesitamos es entender el concepto. Por eso la parte de valor numérico no estamos dando. Esto está totalmente explicado en la plataforma para cuando tengan que realizar este cálculo en la parte de trabajo práctico. Entonces vamos a pasar directamente ahora al diseño de las armaduras, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que habíamos visto en las clases anteriores, que son las condiciones de apoyo de los bordes de las losas. Entonces vamos a elegir una losa de una planta de encofrado, vamos a elegir la losa 1. Elegimos la losa 1, según hacemos nuestras verificaciones y vemos de que la losa 1 está empotrada en la 3 y la losa 1 también está empotrada en la losa 2. Entonces hacemos el estudio de la losa 1 y vemos que este es el caso. Tenemos un empotramiento acá en la losa 3 y un empotramiento en la losa 2.
Estos empotramientos generarán momentos negativos en este lado, momentos negativos en este lado, ¿verdad? Y generará un momento torsor en la parte en donde tengamos dos lados contiguos que están simplemente apoyados. Entonces, para ver la cantidad de momento que nos generan estas condiciones de borde, hacemos un siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cortamos la losa en este sentido, ¿verdad? Y vamos a tener esta situación de carga. Está apoyada en este extremo, está apoyada acá, y en este extremo está empotrada. Entonces, graficamos el empotramiento así y actuando sobre la losa una carga distribuida. Entonces, como consecuencia de estas condiciones de apoyo y estas condiciones de carga, tenemos la siguiente condición de reacciones y diagrama de momento. Fíjense, al tener un momento, al tener un apoyo acá, el momento es 0. Entre apoyo y empotramiento, el momento es positivo, y luego, como acá tenemos un empotramiento, acá el momento es negativo. Entonces, este es el diagrama que estuvimos dibujando en las clases anteriores. Entonces, en este lado de la losa, cortando la losa en este sentido, con estas condiciones de carga, tenemos este diagrama de momento flector y este diagrama de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, la reacción A y la reacción en el otro extremo. Entonces, vamos a hacer el mismo paso cortando la losa en este sentido y mirando de derecha a izquierda. Tenemos en este lado tenemos un apoyo simple y en este lado tenemos un empotramiento. Quiere decir que el momento en el apoyo va a ser 0, ¿verdad? Entre los apoyos, entre los extremos, va a haber un momento positivo, ¿verdad? Cuyo valor va a ser que va a ser el valor del momento positivo, y este empotramiento va a generar un momento negativo, ¿verdad? En realidad la flecha debería ser hacia arriba, ¿verdad? Porque en la parte traccionada está hacia arriba, pero este es el valor que tenemos. Este es el valor del momento negativo y este es el valor del momento positivo. Entonces, hasta acá ya tenemos un momento, tenemos dos momentos para este lado. Tenemos un tercer momento cortando de este lado y un cuarto momento de este lado. Ahí está el diagrama de esfuerzo cortante. Y a partir de esto, que tenemos ya 4 momentos, habíamos dicho que en el extremo simplemente apoyado de ambos lados, cuando tenemos apoyo acá, simplemente apoyado acá, en esta esquina se forma el momento torsor que recién había explicado el profesor. Entonces, en esta losa número 1, con estas condiciones de borde y con esta situación de carga, tenemos 5 momentos que tenemos que calcular, 5 momentos que van a ser soportados. Entonces vamos a tener 5 grupos de varillas que vamos a individualizar entre ellas. Vamos a tener el momento A negativo, que sería el momento ACP. El momento ACP en la placa significa momento A hacia el centro de la placa, que sería este momento, ¿verdad? Y luego el momento BCP hacia el centro de la placa, que es este momento. Falta el momento B, acá está, este es el momento B, que es este momento, y el momento torsor que se da en este extremo. Entonces son 5 momentos en este caso. En el caso anterior que estuve explicando el profesor, teníamos nada más que 3 momentos. Eran los 2 momentos positivos en cada lado, y en los 4 lados teníamos momentos torsores. Entonces nos damos cuenta de la incidencia que tiene la cantidad de empotramientos, y de acuerdo a esa cantidad de empotramientos se generan la cantidad de momentos que vamos a tener que diseñar posteriormente en cuanto a armadura. ¿Alguna consulta hasta acá? Eso es el tema que va a salir el próximo miércoles en el examen de distintas maneras. Va a salir como pregunta, va a salir como concepto,
va a salir como gráfico, va a salir como diagrama, y va a salir como diseño de armadura también. Entonces, ¿alguna consulta? Ok, no hay consulta, entonces quiere decir que se entendió todo. Vamos a pasar. Perfecto, entonces esta losa 1, de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer, donde tenemos 5 momentos, tenemos, fíjense que había un momento negativo de este lado, un embotamiento acá, y también un embotamiento en este lado. Ese embotamiento tiene un momento negativo y entonces genera un grupo de varillas negativas que van a soportar ese momento. Entonces, en este lado hay un empotramiento entre la losa 1 y la losa 2, y esta es la varilla de empotramiento, que es una varilla negativa. ¿Ya? Negativa, ¿por qué? Porque está representada con líneas cortadas y tiene el doblado de anclaje, que es, como dijo recién el profesor, la altura de la losa menos los recubrimientos. Los recubrimientos en este caso, ¿por qué? Porque hay un recubrimiento superior y también hay un recubrimiento inferior. En ningún caso la varilla debe tener contacto directo con el encofrado. ¿Está? Estas armaduras, como están en la parte superior del encofrado, no tienen contacto con el encofrado, están como suspendidas. Tienen que tener unas siguientes varillas, que son las armaduras de montaje, para que estas armaduras primero se mantengan. Esto se ata con alambre de atar, se atan y están cada 30, esto es a criterio del calculista. El calculista dice que se van a poner cada 20, bueno, se pone cada 20. Esto no se calcula, es simplemente se adopta el diámetro y se adopta la separación de la varilla. Entonces, estas armaduras de montaje no garantizan de que estas armaduras queden en su lugar en el momento del cargado, ¿verdad? No se muevan, y estas armaduras de montaje van desde este extremo hasta este otro extremo. Se grafica una sola varilla, así como esta, que viene acá y va continuo acá en todo lo largo de este lado hasta este extremo, que acá estaría la última varilla. Lo mismo pasa con esta armadura de montaje, que empieza acá, ya en este extremo, ¿ya? Y se desarrolla hasta el otro extremo. Entonces, ese es un grupo de varillas generadas por el momento negativo en este lado. ¿Cómo? También, claro, la armadura de montaje se ponen por debajo de las armaduras negativas y están en la parte superior. Voy a un caso extremo: 15 centímetros de espesor de losa, así de la losa. Entonces, en la parte de arriba va a estar la armadura negativa, la horizontal, ¿ya? Y para que esta armadura negativa, que está dentro de estos 15 centímetros, se mantenga en su lugar, tiene que estar atada a la armadura de montaje, que también está entonces en la parte superior de todo lo que es la H, el espesor de la losa. Por eso también se dibuja con líneas cortadas. Ok, pasamos. Siguiente. Entonces, también teníamos un empotramiento en este lado. El empotramiento, de acuerdo al diagrama que habíamos visto, ese empotramiento generaba un momento negativo en este lado. El momento se da también acá, una armadura negativa acá, para soportar el valor del momento negativo. Y el mismo caso, para que las varillas se mantengan en su lugar, estén bien atadas, se dispone de unas armaduras de montaje para que estas varillas permanezcan en el lugar correspondiente, no se muevan durante el cargado, porque el personal camina, o sea, muchas personas forman parte del cargado del hormigón, caminan sobre todo el sector de la losa. Y entonces lo que necesitamos garantizar es que estas se mantengan en su lugar, primero que estén en la parte superior, por eso tienen un doblado de anclaje acá. Aparte de eso, tienen estas varillas que las unen, que van atadas, estas armaduras verdes de montaje,
van desde este extremo hasta este extremo según la separación que tengamos. Y aparte de eso, se pueden poner otra vez elementos separadores para garantizar que las mismas estén en la parte superior de la losa. Entonces vimos las dos armaduras negativas generadas por los dos momentos negativos y las armaduras de montaje de las dos armaduras negativas. También había un momento positivo que era momento A, MA hacia el centro de la placa, que es positivo, se representa con línea continua, ¿verdad?, en un lado y también en el otro lado. Entonces esto era el valor que tiene que tener, es el que va a soportar ese momento positivo que teníamos acá hacia el centro de la placa, en esta dirección y también en esta otra dirección. Entonces tenemos, dijimos grupos de varillas, tenemos un grupo de varillas para este momento negativo, un grupo de varillas para este otro momento negativo, son dos grupos de varillas ya, un grupo de varillas para soportar el momento positivo de la losa en un sentido de la misma y otro grupo para soportar el momento positivo en el otro sentido de la losa. Acá ya tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de varillas que tenemos que diseñar y dimensionar. Y por último tenemos las armaduras de torsión. Las armaduras de torsión son positivas, las de color azul, y negativas, las que están en líneas cortadas. Esta longitud, como había explicado recién el profesor, el porcentaje de la luz menor, y a las negativas se le suma el doblado de anclaje para que las mismas permanezcan en la parte superior. Entonces, este es el detalle de una losa armada en dos direcciones según las condiciones de apoyo que habíamos visto inicialmente, que eran dos lados empotrados contiguos, este y este empotrado, y dos lados apoyados contiguos también. Así que este tipo de losas que tienen dos empotramientos y dos apoyos, dos lados apoyados, es la losa que tiene mayor cantidad de momentos, tiene 5 momentos. Entonces nos damos cuenta del por qué estuvimos insistiendo en identificar exactamente las condiciones de borde de la losa. Porque si esto fuera una losa simplemente apoyada, ¿cuántos grupos de varillas tendríamos? Apoyada en sus 4 lados. Acaba de mostrar el profesor en el pizarrón. 3 grupos de varillas, que serían las positivas, esta, y en las 4 esquinas tendríamos entonces las de montaje. Perdón, las de torsión. Gracias. Está atenta la compañera, exactamente. Ok, ahí está el detalle entonces de la de torsión, ¿verdad? Y esto es lo que normalmente se coloca en la planta de armadura. Ustedes van a hacer en su trabajo práctico en la planta de armadura de cada losa y luego en una lámina completa, así como una planta de encofrado, se quitan los datos de la planta de encofrado como los ejes, se quitan los espacios libres entre vigas, etc. Y se genera una planta de armaduras en donde aparecen estas armaduras. Y después vamos a ver entonces la nomenclatura de cada una de estas armaduras. Así se ve una losa en la planta de armadura. Esto unido a las demás losas que conforman el encofrado de un nivel es lo que se llama la planta de armadura, en donde están la totalidad de las losas. Esta es una sola losa dentro de toda una planta de armadura. ¿Se entiende? Una losa formando la losa número 1 de las 30 losas que van a estar en el mismo nivel. Siempre es en el mismo nivel, salvo que tengan algunos rebajes. Y si tenemos, por ejemplo, un entrepiso, ya se hace en otra planta de encofrado y en otra planta de armadura, ¿verdad? Entonces se hace por niveles. Y acá en la planta aparece directamente
planta de techo, planta de encofrado, techo, planta baja, nivel más 3,50. Si tenemos un entrepiso que va más arriba, entonces más 4,80. Lo hace en forma independiente. ¿Se entendió hasta acá cómo se diseñan? Porque lo que estamos haciendo es diseñar. Después ahora vamos a ver cómo se dimensionan esas armaduras. Ahora simplemente estuvimos viendo la posición que tienen esas armaduras dentro de una determinada losa. Elegimos la losa que tiene mayor cantidad de momentos, de tal manera que podamos abarcar la totalidad de los casos. Consulta hasta acá. Esto es lo que va a salir. Esto forma parte del contenido del examen, que es el siguiente miércoles, ¿verdad? Y va a salir de varias maneras. Como les dije, vuelvo a repetir, va a salir en forma de concepto, en donde ustedes van a explicar, va a salir en forma de diagrama, y va a salir en forma de diseño, y va a salir en forma de dimensionamiento también. Así que lo que queremos es que se aprenda perfectamente los distintos casos, principalmente el concepto. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto es lo que sobre esto van a rendir el próximo miércoles, y vamos a mostrar qué parte también va a salir, que es lo que recién ya estuvo mencionando el profesor, pero vamos a hacer un repaso de esa parte, que es el dimensionamiento de cada una de estas varillas, este grupo de varillas. Bueno, son las 11:05, así que tenemos tiempo para hacer uno o dos ejercicios, lo que queramos, ¿verdad? ¿Alguien quiere plantear un problema de una planta de encofrado? ¿O hago yo? Como quieran. Porque supongo que estudiaron, ¿verdad? Y encontraron ciertas dimensiones de losas que nos cierran, entonces puede ser un buen tema, porque quizás ese sea el tema del examen, ¿no? ¿Alguien se anima? Nadie. ¿Puede ser desde una escalera? El vacío de la escalera. Posible. Bueno, el caso de la escalera es una situación aparte. Tenemos nosotros la planta de encofrado y en el lugar, en el espacio donde está la escalera, se considera como simplemente apoyado. La escalera se calcula aparte, pero la escalera sí debe empotrarse o a una losa o a una viga, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si la escalera va a estar en este espacio, esto consideramos como un vacío. Y si la escalera
en planta baja arranca en este punto y hace este giro, se estaría empotrando en el sector en donde la escalera llega a la losa. Bueno, vamos a darle dimensiones. 5, vamos a 5. Digamos 3. Y aquí 6. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente tenemos que saber si está o no empotrado, ¿verdad? Eso ya va a ser tarea de ustedes y me dicen, ¿verdad? Sería losa 1 con respecto a 2. Y también suponemos que está todo al mismo nivel y digamos que tiene el mismo espesor. Va a ser un ejercicio a manera de poder saber cuántas armaduras tenemos aquí en total. 6, sí. Bueno, agregamos otra. O sea, lo que pasa es que, mira, si nosotros tenemos, por ejemplo, una losa rebajada aquí, por ejemplo, esto tiene menos 20, digamos, ¿verdad? Directamente no va a estar con empotramiento, se va a considerar como una losa simplemente apoyada, ¿sí? O sea, sea el lugar donde esté, ¿sí? Lo que ustedes tienen que atender es, uno, esto que está aquí, que les indica el rebaje, ¿sí? Menos 20 sería menos 20 centímetros, y las líneas A45, que les va a indicar que está con rebaje. Si la losa 2 estuviese con rebaje, directamente tendríamos que verificar si 1 y 3 si existe empotramiento o no. Porque en ese caso, si la losa 2 tiene rebaje, no se estaría empotrando a ninguna de las losas. Bueno, si agregamos esta losa, podríamos hacer, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Para no mezclar. Pero bueno, es como le explico a la compañera que no influye en nada, ¿sí? Bueno, ya tienen los resultados. Primero tenemos que saber las direcciones. La losa 1 está en una o dos direcciones. Una dirección. Vamos a usar aquí esto. Al tener esta dirección de armaduras, significa que podemos empotrar. Porque si la dirección fuese la perpendicular solamente, ya no estaríamos empotrando esto a la losa. ¿Se entiende eso, verdad? Es exactamente lo que fuimos desarrollando las clases anteriores. La losa 2. ¿Cuánto es la relación de la losa 1? Ya tienen los valores. Es una división. Sí, esto es una examen, tiene que ser una cuestión de 1 minuto. 30 segundos nomás. Lo que quiero saber es la losa 2 si está en 2 o en una dirección. Losa 2, ¿cuántas direcciones? 2. ¿Y la losa 3?
Ahora, ¿existe empotramiento entre 1 y 2? Y al revés, entre 2 y 1. La losa 1 se empotra en la losa 2 y se ve gráficamente que no, ¿verdad? Fíjense, haciendo la relación de lados ya nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta longitud tiene que ser ¿cuánto? 2/3 de qué? De toda esta longitud. ¿Sí? Entonces vemos que 1 no se empotra en 2. Ahora, 2 se empotra en 1. Cumple. ¿Sí? Entonces indicamos aquí. Se empotra. ¿Qué pasaría si hubiese, bueno, vamos a llegar a eso, ¿sí? Entre 1 y 3, losa 1, ¿se empotra o no en la 3? ¿Sí o no? Sí. Entonces indicamos aquí. Y losa 3 en la 1, ¿sí o no? ¿Sí? Indicamos entonces de esta forma. Entre 2 y 3, losa 2 se empotra o no a la 3. Sí. ¿Sí? Y losa 3 se empotra en la 2. ¿No? No cumple. Bueno. Entonces tenemos de esta forma. Y vamos a ver, interesante está ahora el caso, ¿verdad? La losa 1. ¿Cómo? La relación de lado de la losa 1 versus. Dos direcciones para los hombres. Dos direcciones, esta. Fíjense que 5 de un lado y 6, 3, 9 del otro lado. 5 y 9. La relación es menor a 2. En dos direcciones. Tiene que ser mayor a 2. ¿Y quién me dijo mal? ¿Alguien dijo? Bueno. Estábamos hablando los dos, estaban diciendo en una dirección. Entonces, si empezamos allí, ahí termina ya el examen oral. ¿Entienden? Todo lo demás ya va a estar mal si es que estamos. Por eso es que insistimos tanto en 4 clases de ver esto, porque es secuencial. O sea, lo primero condiciona lo segundo. Si lo primero está mal, ya está todo mal. Entonces, todo lo demás va a estar mal. Bueno, esto es lo que ustedes me dijeron. Entonces, hasta aquí en el examen llegamos en cuanto en 3 minutos, más o menos. Porque a partir de aquí recién empieza el tema. Bueno, si se fijan, losa 1 se empotra en la 3, pero no se empotra en la 2. Entonces, si cortamos aquí, vamos a hablar solamente de la losa 1 primero. Si cortamos, si hacemos un corte aquí, vemos que vamos a considerar de esta forma. Como simplemente apoyado, ¿verdad? Es así. Ustedes me van diciendo. Porque es lo que estamos viendo en cada clase. ¿Sí? Porque esta losa no se empotra en la 2. ¿Cómo sería el diagrama de momento flector? Sí, aquí. ¿Cómo sería el diagrama de momento? Una panza hacia abajo. Bueno, no sé cómo dibujar una panza hacia abajo, pero
Y tenemos también el diagrama de cortantes, en donde tenemos la reacción en A. Si esto va a ser A, va a ser RA. Y la reacción, digamos, si es B, ¿verdad? Reacción en B. Va a ser una línea recta, ecuación de segundo grado, ¿está bien? ¿Sí o no? Y no va a ser ecuación de segundo grado. Si es una recta inclinada, es ecuación de primer grado. Si es una parábola, ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y si es constante, sería como esta, ¿verdad? Una línea constante. ¿Tu consulta? ¿Cómo sabes? ¿Quién es? ¿Cuál? ¿Por qué va a ser de esa forma? Importante. ¿Esto está bien o está mal? ¿Cómo? ¿Eres gráfica? Sino es por la convención de signos. En el cortante consideramos positivo lo que está por encima de la barra, en este caso de la losa, y negativo por lo que está debajo. Una convención de signos. En ambos casos la reacción va de abajo para arriba. Pero un lado es positivo y el otro lado es negativo. En algunos materiales, en algunos libros, por ejemplo, van a encontrar que el momento también se dibuja como estando en simetría, para arriba. Para arriba considera positivo y para abajo negativo. Pero nosotros consideramos para arriba negativo y para abajo positivo. Y en el cortante, para arriba positivo y para abajo negativo. Esto es una cuestión de convención de signos y a manera de hacer el cálculo. ¿Sí? Porque de igual forma, si tenemos la misma reacción, lo que interesa es el valor de esa reacción para poder determinar las armaduras y demás cosas, ¿verdad? Entonces, positivo, negativo. Donde el cortante se hace cero, el valor del momento positivo es máximo. Momento máximo. Bueno, no es distinto, o sea que es una convención. ¿Qué pasa? Si vos consideras en el cortante negativo para arriba, si esto fuese losas continuas, vas a tener que seguir con esa convención. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, esta losa 2, si fuese también simple, en realidad en vigas es donde se ve claramente esa situación. No quizás tanto en losas. ¿Por qué? Porque en losas nosotros estudiamos las losas de forma aislada y después llegamos a una conclusión que es a la que vamos a llegar nosotros. Pero adelantando un poco, si fuesen vigas, por ejemplo, si esta viga fuese continua, o sea, continúa la viga, la siguiente reacción de la viga tendría que estar aquí arriba. ¿Se entiende? Y el cortante continuaría de esta forma y así sucesivamente. Si dibujamos en simetría, es decir, la convención de signos lo hacemos al revés, el gráfico también va a estar al revés. ¿Sí? Por eso es importante adoptar esto, ¿sí? Porque no puedo hacer primer tramo con esta convención y segundo tramo con la otra convención. Eso no se puede.
Tenemos que adoptar una misma convención. ¿Está bien? No sé si se refería a eso, pero para mí es cómo saber si de que el primer arbolito es positivo y el segundo es negativo. O sea, ¿cómo vamos a saber eso? Por acá es positivo, no es por la convención en sí, no es así sentido, pero ¿cómo vos pillaste eso? Bueno, ustedes en resistencia a materiales realizaron un cálculo, ¿verdad? Quizás de una viga, de un elemento, con carga distribuida, carga puntual, ¿sí? Calcularon las reacciones y los momentos también. Quiere decir que utilizaron el método de las secciones, ¿sí? Y con el método de las secciones, nosotros vamos construyendo ecuaciones por tramo. Esa ecuación que ustedes tienen, que sí, puede ser el primer grado o puede ser el segundo grado, dependiendo de la situación de cargas, ¿sí? Esa ecuación, si le reemplazas la x por las distancias, vas construyendo el gráfico, ¿sí? Y ahí la ecuación ya te dice, si vos tomas positivo para arriba, negativo para abajo, la ecuación te va a salir de esa forma. Pero si tomas al revés, en tu ecuación tenés que cambiar también, ¿sí? Porque es por la pendiente de la recta, ¿sí? Es una cuestión más técnica nomás, pero nosotros no hacemos el cálculo, ¿sí? Es decir, si esto ustedes dibujan en simetría, está bien, no está bien, pero tienen que indicar si va a ser positivo para abajo. ¿Se entiende, no? ¿Va por ahí la pregunta? ¿Cuál sería específicamente? ¿Vos te referías a la forma? ¿Cuál sería la forma? Sí, no puedo. Claro, sí, por eso les digo. Decís, este empotramiento. Nosotros estamos haciendo este corte. Estás hablando de este empotramiento. Esto. Eso está en otro. ¿Sí? Ese es el empotramiento de la losa 2 a la 1. Un ratito nomás. Vamos a hacer losa 1, consideramos que es simplemente apoyado en este corte, ¿sí? Pero losa 2, justo en ese lugar, se empotra a la losa 1. Esto es haciendo el análisis por separado, ¿sí? ¿A qué vamos a llegar? Por eso quiero llegar al punto, ¿verdad? Que si consideramos a la losa 1 en esta parte como simplemente apoyado, vamos a tener el torsor. Tendríamos que tener el torsor. Pero al hacer el análisis de la losa 2 y nos dice que la 2 se empotra a la losa 1, no va a haber torsor. A esa conclusión, ahí lo que tenemos que llegar nosotros, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, no voy a colocar este torsor porque la losa 2 se empotra a la 1, por lo tanto voy a tener varillas aquí y no necesito el torsor, ¿sí? Bueno. Y por eso iba a hacer después este otro corte, porque aquí tenemos esta situación en donde tanto la 1 se empotra a la 3 y la 3 también en la 1. Vamos a tener esta situación empotrada. También se puede dibujar de esta forma, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el momento, el diagrama de momentos va a ser 0 aquí, y para la losa 1 vamos a tener un valor de momento negativo, y dependiendo de las cargas y todo, es exagerar esto, podemos llegar a tener esto. ¿Se entiende?
en donde tenemos dos valores distintos. ¿Sí? Y bueno, esta es una cuestión que como no hacemos el cálculo, lo que nosotros tenemos que interpretar es qué significa esto. Simplemente tenemos dos valores y lo que se hace es compensar eso. Es decir, se puede hacer un promedio de esto y se usa de manera a que el siguiente gráfico, haciendo la compensación, haciendo la compensación lleguemos a un mismo valor, a un único valor. ¿Sí? No significa que para la losa 1 voy a calcular ciertas varillas de empotramiento en la 3 y para la 3 otras varillas para la 1. ¿Sí? Por eso justamente hacemos este caso para aclarar esa situación. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Sí? Entonces, a lo que ustedes tienen que llegar en el examen es, si tienen este caso, en donde aquí les indica torsor, pero tienen un empotramiento, ustedes directamente tienen que llegar a la conclusión de no se necesita el torsor, a no ser que el cálculo te diga que tu torsor es mucho mayor que este negativo y se necesita reforzar. ¿Sí? Pero nosotros vamos a interpretar que si tenemos este empotramiento ya no necesitamos el torsor. ¿Está bien? Bueno, volviendo a la pregunta, ¿quién preguntó? ¿Qué era específicamente aquí? ¿Cómo sabes que para cómo te disclaimer es un positivo primero? O sea, Y eso, ya la garganta está en doble. Eso ya depende del cálculo. ¿Sí? Cuando ustedes hacen el cálculo, hacen la sumatoria, fuerzan X en Y en el momento, después de tener todas esas ecuaciones van a empezar a construir. Y ahí les va a dar si la pendiente, esto es geometría analítica, ¿verdad? Que tienen el plano cartesiano y tienen esta pendiente o tienen esta otra pendiente. Y ustedes se acuerdan que esto era M1, digamos, esta M2. Y depende de la ecuación, van a tener pendiente positiva o negativa. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes tienen que adoptar la misma convención para todos. ¿Sí? Esto es esquemático, porque por ejemplo, puede darse el caso de que mi reacción al lado izquierdo sea de, por decir, 4 toneladas, por decir, y al lado derecho sea 2. Y evidentemente el gráfico cambia. ¿Sí? Esto subiría más y sería algo así. Bueno, eso puede variar. Nosotros hacemos gráficos muy generales. Es como el caso del momento, ¿verdad? El momento, y quizás ustedes hicieron en resistencia, ¿verdad? En donde el momento puede variar. ¿Hicieron esos casos? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dar valor. Vamos a darle valores numéricos a los momentos de la losa 1 para poder saber utilizar la planilla que tenemos acá. Cómo llevar estos valores de acá a utilizar esta planilla de aquí. Vamos a dar valores numéricos a los momentos. La tabla conviene que ustedes tengan para que practiquen. O sea, deben tener para practicar. Para esta práctica que nosotros vamos a hacer rápido. Y vamos a ver si traigan para el examen, porque
estos valores estoy escogiendo al azar, nada más que para hacer el ejercicio, ¿sí? Bueno, si tenemos para el momento A, ¿cuál sería el momento A aquí? ¿Sería esto o esto? Para el lado A. Esta sería, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces nos dice 735. ¿Dónde nos vamos a la tabla? Si escogemos varillas de 10, sería cuando 7,14, ¿está bien? ¿Por qué está mal? Porque tenemos que escoger valores superiores. Entonces, escogeríamos 7,48. Si fuese el caso, una opción sería varilla de 10. ¿Cada cuánto? Cada 10,5 centímetros. ¿Sí? Tenemos otra opción. Podemos escoger varillas de 12. ¿Sí? ¿Cuál sería? 7,54, entonces cada 15. Otra opción. Y llegamos hasta ahí, ¿verdad? Cuando se tienen opciones, siempre conviene utilizar la opción que tenga menor diámetro con mayor separación. Tiene menor diámetro, de tal manera tener mayor cantidad de varillas, entonces la carga se distribuye de mejor manera en la losa. Siempre vamos a tener varias opciones. Fuerte. No sé si importa que la nota negativa con la positiva su diámetro. Y que ese cálculo es para todo, va a ser para el negativo y para la distribución. No hay para dos. Para el positivo, para los positivos y negativos. Porque tanto de distribución y de montaje van a ser valores que le vamos a dar nosotros. ¿Sí? Distribución usamos en losas armadas en dos direcciones, ¿verdad? ¿Sí o no? De distribución siempre se usa. Solamente cuando una dirección está bien. Bueno, entonces escogemos varillas de 10 cada 10,5. Eso vamos a indicar. Esto para el examen y para las plantas de armadura serían sin tener todas estas nomenclaturas, ¿sí? Porque si no se encima mucho, ¿no? Entonces, indicamos esta armadura y tenemos que saber la cantidad. ¿Cómo hacemos eso? 900 centímetros sería aquí, ¿verdad? 900 porque esto va a estar una al lado de otra. 900 dividido ¿cuánto? Dividido 10,5. ¿Cuánto da eso? $900 dividido 10,5. 85,71. Digamos 86, ¿verdad? Redondeándole. Y quizás, ya verificando después en obra, veremos si se necesita o no agregar uno al final, ¿verdad? Entonces, 86, ¿verdad? Entonces, 86 varillas de 10 cada 10,5. ¿Y la longitud cuánto sería de esta armadura? 500. Y tenemos que agregar el doblado de anclaje, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿por qué?
¿por qué no hacemos el doblado en clase aquí? Porque son positivas y van en la parte inferior de la losa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y eso dijimos a comienzo de clase, dijimos. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos que diseñar esta otra armadura que va a corresponder al lado B. Y tenemos 5,40. Opciones me van diciendo. Varilla de 10. Y digamos que podría ser también la de 12. Me van diciendo ustedes. Porque, es decir, vemos qué varilla, ¿verdad? Escogemos y directamente la separación. ¿A cuál valor se acerca? ¿Y de separación cuánto? 14,5 centímetros. ¿Y el de 12? Sería cada 20, ¿verdad? Aquí utilizamos esto. ¿Y aquí cuál utilizamos? La de 10. Mientras yo realizo la nomenclatura, ustedes van a calcular cuántas cantidades de varillas. Y la longitud también tienen que decir, sería 900, ¿verdad? Y la cantidad, 62, ya agregando uno más o no. 0,56 92,06. 92 entonces. 92 varillas. 34. Hagan, ¿cuánto tienen que hacer? No, 900, es 500. ¿Sí? Porque esto va en este sentido. ¿Sí? Entonces, esto se van colocando en esta longitud. Entonces, ¿cuánto sería? 500 dividido 14,5. 34. Y puede ser 35. Sí, puede ser 35. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué estaría faltando aquí? Este momento, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar este momento B negativo ya como les habíamos dicho recién, ya el compensado, ¿sí? Es decir, ya analizamos todo, ya tenemos el valor y directamente tenemos que escoger las armaduras para este empotramiento. ¿Sí? Y nos da 9. ¿Cuáles serían? Opciones. Directamente de 10 ya no podemos usar, ¿verdad? Porque no tenemos valores. Yo anoto, ustedes verifican. ¿Sí? Bueno, varillas de 12 cada 12,5. Y dado el caso podría ser también el de 16 de cada 20, pero ya nos alejamos demasiado, ¿sí? Es decir, como que estamos sobredimensionando, ¿sí? Bueno, vamos a anotar esto aquí, cantidad, y cómo sabemos esta longitud. Puede ser de ambos. No, de la En la diapositiva decía 1/4 de la longitud de esta longitud para el lado de la losa 1 y 1/4 de esta otra longitud para el lado de la losa 3. ¿Cuánto sería entonces eso?
coincide, ¿sí? Vamos a cambiar, ¿sí? Solamente a modo de que vamos a colocar aquí 4. ¿Sí? Solamente a modo de cambiar un poquito entonces sería el empotramiento hacia el lado, a la losa 1 sería mayor, ¿verdad? Antes que a la losa 3 en ese caso, ¿verdad? Entonces yo anoto, sería varilla de 12 cada 12,5 y la cantidad, esto también es algo que se tendría que analizar después, ¿verdad? Depende mucho del valor del momento negativo de la losa 2 para la 1, ¿verdad? A modo, digamos, de lo que estamos haciendo ahora, especificando este valor sería hasta aquí, ¿sí? Pero sabemos que también tendríamos una serie de armaduras aquí, negativas, ¿sí? Pero que podría ser, no precisamente 9, puede ser 7 el valor. Y tendríamos que escoger armaduras para este tramo. ¿Se entiende eso? Entonces, la longitud y la cantidad me dicen, sería ¿cuánto? 600 dividido 12,5. ¿Por qué al revés? ¿Y cómo está dibujado? ¿Para qué? Entonces, 48. 48 varillas de 12 cada 12,5 y la longitud, voy a anotar aquí sería 1, o sea que 100, un cuarto de 4, 100, ¿verdad? Y aquí 125, voy a anotar de esta forma, 125 y 100, o sea, una acotación nada más aquí. ¿Cuánto le damos el doblado? Considerando que tenemos 12 centímetros aquí y 12 centímetros aquí. ¿Cuánto le sumamos? Esto es lo que va a salir en el examen y me preocupa que no están respondiendo. ¿Cuánto sería el doblado? La anclaje. La altura menos el recubrimiento. Sería entonces, voy a anotar aquí como cálculo auxiliar, pero que no anoten de esta forma en el examen, ¿sí? Cálculo auxiliar, entonces sería H es 12 y el recubrimiento menos 1,5, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces? 10,5. Como tenemos dos doblados de anclaje, 10,5 por 2. ¿Sería cuánto? 21 centímetros. Y tenemos que sumar a cuál? A 125 y a 100. ¿Está bien eso? ¿Cuánto da? 125 más 100 más 21. 246. Anoto aquí directo. 2,46 centímetros. La compañera quiere hacer una consulta. El recubrimiento es solo la parte de abajo o arriba también. Son dos recubrimientos. Dos. Arriba Claro. y abajo. El caso de abajo es que si esta fuera nuestra losa, el espesor de la losa, estaríamos tocando el encofrado. Normalmente lo que se hace en la obra, ¿verdad? Así mal y pronto, es dejar que se apoye esto y al cargar se estira para arriba para que no quede por debajo la armadura. Eso es lo que se hace.
Pero lo correcto, digamos, sería agregar también ese recubrimiento. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería? ¿Dijo la compañera? Porque no se escucha. 1,5 era para abajo, ¿verdad? Entonces 3 sería el recubrimiento total y se resta como 5. ¿Y cuánto sería entonces? Ya no, hace 21. ¿Cuánto sería? 18. ¿Y esto cuánto? ¿Cuánto? 2.43. Y entonces aquí sería 2.43. Y ahí está todo, ¿verdad? ¿O falta algo? Profe, esa última parte que ya repetí, que no sale. Lo que hacemos es esto. Esto que está aquí tiene 12 centímetros. Este recubrimiento tiene 1,5 y este recubrimiento de abajo tiene 1,5. Entonces sumas 1,5 más 1,5 son 3 y 12 menos 3, 9 y 9 más 9 porque son dos doblados de anclaje son 18 y eso le sumamos a un cuarto de L, de esta L que es 125 y un cuarto de esta L que está aquí, es 100. Exactamente. Es lo que faltaba. Exactamente. Bueno. Entonces tenemos aquí la de montaje. ¿Está bien así? Exactamente, hasta aquí. Esta parte ya va a corresponder a la otra armadura, que si coincide en obra se coloca, digamos, de una vez, ¿verdad? Pero vamos a ir hacia el detalle, vamos a hacer eso. Bueno, ¿y cuánto adoptamos esta armadura de montaje? Estaba en la presentación. Era pi de 6 cada 30, ¿era así? ¿O era 1? Hace 20 minutos mostramos. Hace unos minutos nada más. La separación sé que estaba bien, profe, pero el hilo que me hace la recuerdo. Pero la separación sé que estaba bien, que es cada 30 porque se había indicado que eso es definido por el calculista. Exactamente. No se calcula, sino que el calculista define, claro, se adopta un valor determinado. Entonces, de acuerdo al coeficiente de seguridad que se quiere dar el calculista, entonces se adoptan esas variables. No forman parte del cálculo del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una sugerencia para que todos pongamos ese mismo diámetro con esa misma separación. Todos tengamos el mismo valor para que ustedes manejen esos valores. Bueno, y si adoptamos pi de 6 cada 30, ¿cuál sería nuestra nomenclatura ahí? ¿Qué tenemos que dividir con qué? Tenemos que sumar estos dos, ¿verdad? Nada más que eso, ¿verdad? Sería 225 dividido, ¿cuánto? 30.
¿Cuánto da esto? 7,5 Entonces 8. Entonces aquí 8 varillas de 6 cada 30. ¿Y la longitud cuál sería? 600. Así. Bueno, y así sucesivamente se va. Es decir, tenemos unos valores que esta tabla va a estar en el examen. No es necesario que ustedes traigan tablas. Entonces es escoger correctamente la armadura y después nomenclar. Ya vimos casos de. Ahora vamos a pasar al torsor. ¿La losa 1 necesita o no armadura de torsión? ¿Sí? Bueno. ¿En cuál de las esquinas? La izquierda, aquí, ¿verdad? Vamos a indicar así rápidamente. Algunos dibujan esto, ¿verdad? Y hacen un detalle aquí afuera para que se pueda entender la nomenclatura. Y aquí directamente le escriben esto. En un diseño de armaduras que va a ir a la obra, en todas las esquinas donde se necesitan tiene que estar dibujado. ¿Sí? Porque no sabes, el armador puede decir, esta que no sé qué quiso escribir aquí. Va a poner dos armaduras positivas. Sí, va a poner exactamente. Esto va a ser. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre de dibujar. Si por ejemplo, si la armadura negativa ustedes dibujan de esta forma, directamente nosotros asumimos que es una armadura positiva con doblado anclaje en la parte inferior. ¿Sí? Y por lo tanto esta unión va a empezar a agrietarse y colapsa después. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo estamos aclarando y aclarando cómo se va diseñando estas, cómo se grafica. Bueno, ¿qué más tendríamos aquí? Borro por las dudas porque termina la clase, puede venir un compañero de afuera, sacar la foto y va a creer que esta es la correcta y no es así. Bueno, después, ¿qué más? El gráfico dice esto, ¿qué más falta? No para la losa 1, ya para la losa 2 o 3. ¿Qué tenemos que agregar? 2 y 3, el análisis que hicimos. Ya sabemos que esto está armada en 2 direcciones, es decir, vamos a tener armaduras de aquí a aquí, positivas. Aquí, positivas. Lo mismo esto, al ser en 2 direcciones, aquí positiva. Y podemos dibujar aquí, positiva. ¿Qué más? Tenemos empotramiento. ¿Sí? Luego tenemos armadura de montaje. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? La de torsión. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. Entonces dibujamos positivas y negativas. ¿Dónde más hay torsión? Aquí, ¿verdad?
positiva y negativa. Hoy vinimos años 30 más o menos, todo en blanco y negro. No tenemos otro color de pincel. ¿Qué más vemos aquí? Este empotramiento, ¿verdad? Que va a estar aquí. Con su armadura de montaje. ¿Falta algo más? Faltan las nomenclaturas según los valores que le demos, ¿verdad? Pero falta algo más en esa planta. En la verificación se hace, claro, la 1 entre 3. Eso es justamente lo que habíamos dicho, que al analizar que la losa 1 se empotra en la 3, vamos a tener un valor de momento negativo. Y que si la 3 se empotra en la 1, vamos a tener otro valor de momento negativo. Lo que se hace es compensar estos valores de manera a tener un solo momento negativo. Al unificar y tener un solo momento negativo, vamos a tener un solo valor. Un solo valor. ¿Sí? Y con ese valor hicimos este diseño. ¿Falta algo más en esta planta? ¿O ya está todo? Y la losa rebajada que dijo la compañera, ¿qué pasó con esa losa? Le dejamos nomás ahí. Tiene que ser un cambio. Es decir, también tenemos que tener valores. Vamos a darle medidas, ¿verdad? Si coincide aquí, tendría estos 600 y podemos decir 300. Vamos a hacer lo siguiente. $605 y 300, vamos a decir. Están más en una o dos direcciones. Una dirección, ¿está bien? De esta forma, ¿está bien? ¿Sí o no? No dice la compañera. ¿Por qué no? Tiene que ser, para que sea una dirección, el valor tiene que ser menor a 2. Para que sean dos direcciones, tiene que ser igual o menor a 2. Al revés. Luz mayor dividido luz menor tiene que ser. De una dirección te equivocaste. Sí. Y bueno, el resultado da 2. Entonces, 2,0. Es más que 2, porque es 300 y 600, 0,5. O sea, es más de 2. 2 son más y algo. O sea, ¿cuándo va a salir 2? Cuando es 300 y 600. Hasta ese límite es todavía a las direcciones. Pasando esos dos, la relación de 2, en este caso pasa apenas, pues es 6,05. Hablando de. Claro, por eso puso para que pase más del doble. Entonces es armada en una dirección. Bueno, está armada en una dirección. ¿Y qué armadura de cálculo tenemos aquí? ¿Paralela a la luz menor o paralela a la luz mayor?
a la luz menor. Ya te indica esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tener una armadura aquí que es fácil de cálculo, y después, ¿qué otra armadura tenemos? La de distribución. ¿Algo más? ¿Cuántos torsores vamos a tener aquí? ¿Seguro? 4. ¿Acaso no tenemos que analizar si se empotra en la 1? Exactamente. Y si no estuviese con rebaje, ahí va a tener 4 torsores. Ahí va a tener ¿cuánto? 2 torsores. Y va a tener el empotramiento. Están atendiendo, están calladitos nomás. Entonces tenemos aquí y también aquí, ¿verdad? ¿Y algo más? Si usted me tiene que decir. Entonces, baja torsores. Borro esto. Y ahora sí está todo. ¿O falta algo más? Está completito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? A ver qué hora. No sé si lo sé ya. No. ¿Hay alguna duda? El examen de varias formas, ¿verdad? Uno sería dándole los valores y otro ya sería más conceptual. Pero siempre lo que en el marco de lo que desarrollamos en clase, no va a salir nada extraño. ¿Hay alguna duda, consulta? Uno del examen tiene así 2 condiciones de apoyo diferentes, ¿cuál se toma? ¿O se toma el corte? En este. Sí. Sí, o sea que, claro, o sea, al analizar, aquí lo que llegamos es a lo siguiente, que tenemos un grupo de varillas con esta compensación y en este caso quizás tengamos menos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí perfectamente podemos tener, por decir, ¿verdad? Varillas de 10 cada, voy a decir cualquier número, ¿verdad? Cada 12. ¿Sí? Ahí sí varía. ¿A eso te refieres? Sí, hacer los dos diagramas, pero en la interpretación final deberíamos de llegar a que, como la losa 1 necesita torsor aquí, pero tenemos el caso del empotramiento de la 2 en la 1, directamente adoptamos el empotramiento y ya no le colocamos torsor. ¿Está bien? Va por ahí la pregunta, ¿verdad? Sí. O sea, entonces para el diagrama, entonces con el empotramiento, usas simplemente apoyado. en el examen vas a especificar los dos casos. ¿Sí? Los dos casos. Pero en la planta final, donde vas a realizar el diseño de armaduras, ya no usas el torsor. ¿Sí? Va a estar el diagrama ahí, pero adoptas directamente el empotramiento. ¿Está bien? ¿Y torsor? La compañera que preguntar antes. ¿Cuántos ejercicios van a aparecer en el examen? ¿Puedes esquivar? Son 4 páginas más o menos. Sí. No es difícil, no es difícil. Se puede hacer perfectamente en 1 hora, se puede hacer el examen. No tenemos. Lo que sí tienen que practicar, poner ejemplos, ¿sí? Pregúntenle al compañero, pueden escribir en la plataforma, pero
Va a ser bien lo que dimos, ¿no? El compañero. ¿Y cuánto dijimos? 20% de la luz. ¿De la luz menor o mayor? Menor. Eso está también en la diapositiva. No, claro, ustedes tienen que detallar esto, aquí está. Y tienen que nomenclar también. ¿Qué? Sí, o sea que cada ejercicio van a tener sus datos. Y ustedes interpretan lo que se les pide y es específicamente lo que se les pide hacer. No más que eso. De repente decimos, indicar las armaduras en la losa tal y empiezan a hacer análisis de contorno. Es directamente qué armadura. La compañera hizo hace rato una pregunta medio compleja sobre el recubrimiento. Esa clase de cosas importantes para eso. Sí, vamos a considerar de que el recubrimiento siempre debe tener superior e inferior. ¿Por qué? Porque las armaduras en contacto, al desencofrar, cualquier armadura en contacto con el aire empieza a tener un proceso de oxidación. Claro, entonces lo que tenemos que evitar es ese proceso de oxidación se inicia en obra. El proceso de oxidación es el primer proceso en la reacción entre metal y oxígeno. ¿Verdad? ¿Se acuerdan en química del colegio que vimos eso? ¿Verdad? Y empieza como oxidación y va aumentando hasta un grado que se llama corrosión. Cuando una varilla ya empieza a descamarse, formarse como escamas, ¿verdad? Eso hace de que la varilla se desprenda del hormigón, ¿verdad? Y ese desprendimiento presiona el hormigón y solemos ver en las losas o en las vigas que se ven a simple vista la armadura. Ese proceso de corrosión o de oxidación no se detiene hasta que se interviene. Es decir, que vos podés hoy tapar, ¿verdad? Y apenas se ve un puntito de varilla, y eso a partir de ese puntito de varilla que tiene contacto con el aire, empieza el proceso de corrosión y va a seguir aumentando dentro de la losa hasta que se intervenga. Si no intervenís, eso va a ir aumentando. Va a aumentar hasta tal punto de que se va a corroer tanto, se va a descamar, va a perder sección y la varilla se puede soltar dentro del hormigón al cabo de varios años, ¿verdad? Y en esa situación aparecen una serie de patologías que son las fisuras, las grietas, etc. Y hay que hacer la reparación. Todo eso se evita dándole el recubrimiento correspondiente. Muchas veces al cargar ese hormigón, este pilar tiene acá unas varillas longitudinales, ¿verdad? Se creó una coquera acá, que si la coquera no se remienda, no se arregla, no se interviene, esa varilla entra en contacto con el oxígeno del aire, ¿verdad? Entonces a partir de ahí va a empezar el proceso de corrosión, que se va a extender en toda la varilla hasta que se intervenga. Entonces al desencofrar se tiene que limpiar bien la varilla que no ha sido cubierta por el hormigón, por alguna razón, ¿verdad? Y hay que repararla. Se repara con un adhesivo especial, un adhesivo tóxico, y se rellena con un mortero especial, que es un grouting que se vende especialmente para reparación de estructuras. Entonces siempre vamos a considerar que la armadura negativa va a tener un recubrimiento superior y uno inferior también. Por eso están acá las armaduras de montaje que nos ayudan a que estas armaduras se mantengan en su lugar, y luego tenemos los elementos que se utilizan como elementos separadores para que estas varillas no bajen, ¿verdad? Y estén apoyadas acá y acá en la losa. Son elementos de plástico que no se oxidan y nos ayudan a mantener esto. Entonces, si el personal para cargar esta losa son 20 personas que se suben sobre estas armaduras, eso puede hacer de que esto pueda bajar acá, pueda tocar el encofrado. Entonces, para eso se hace con todas las medidas. Tenemos estas medidas y por otro lado los separadores. Evitar el contacto de la varilla con el aire después del cargado es el objetivo, y con eso nos evitamos una gran cantidad de patologías. En nuestras obras todos estamos ligados por 10 años en las obras que hacemos, por 10 años dice la ley, es nuestra responsabilidad. ¿Está?
Lo que queremos es que ustedes hayan comprendido es el concepto. El concepto. Cuando hablamos de estos valores nosotros simplificamos una planta de encofrado, se dibuja la viga, ¿verdad? Esta es una losa y esta es otra losa. Esa longitud corresponde a la longitud que se da de eje de viga al otro eje de la viga. ¿Entiendes? Si esta losa tiene de acá a acá, tiene 3,50 metros, ¿verdad? Al eje va a tener 3,50 metros más la mitad del ancho de esta viga y la mitad del ancho de esta otra viga. Va a tener más de 3,50. Eso es esta luz. Entonces, atiendan bien esas situaciones que se van a presentar. En la cantidad, cuando hallamos la cantidad, eso es uno más. Son conceptos básicos. Estos son conceptos básicos. Lo menos que podemos saber en el área de estructura con respecto a las cosas. Ni siquiera hablamos todavía de los cálculos. Hemos mencionado nada más el proceso. Ustedes para el cálculo van a tener que mirar la plataforma en donde está la clase de cálculo de losa explicado totalmente y eso van a hacer en su trabajo. Para este examen lo que pedimos es la comprensión de esta primera parte del concepto. Si el concepto está aprendido, no hay variaciones numéricas, no hay ningún problema. Le damos vuelta y van a poder resolver. Si no hay concepto, entonces no se puede ni siquiera iniciar un cálculo, un diseño. A nosotros nos interesa el diseño. Nosotros esto que vimos acá, esto es lo que recibimos del gabinete de ingeniería, del calculista. Nosotros no tenemos acceso al cálculo en sí, al proceso de cálculo. Solamente esto es lo que se nos entrega a nosotros. Esto entrega el calculista. Y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interpretar cada uno de estos elementos que están dibujados, graficados por la calculista y hacerlo construir eso en obra. No sabemos qué es esto, no sabemos qué es esto, no podemos hacer cumplir lo que realmente es el cálculo. El cálculo normalmente también se hace con software. Ya puedes introducir los datos y el software te dibuja la planta de encofrado y la planta de ganadora. Ni siquiera te da los datos. Sale ya dibujado, esto te sale ya en un software. Lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar ese gráfico, esos datos que nos proporciona el gabinete de ingeniería del calculista y poder aplicarlo en la hacer que eso se haga en la falta de una de estas armaduras produce patologías graves. Entonces quería agregar algo, ¿verdad? Suponiendo que vayamos a hablar del inicio de la escalera. Si la escalera se va a encarar a la losa justo donde está el torsor, ahí el ingeniero te va a decir si se necesita o no utilizar esta armadura de torsor. ¿Por qué? Porque la escalera también tiene unas ciertas armaduras positivas y negativas. Entonces, pero nosotros vamos a considerar el vacío como un vacío, no hay escalera, va a ser un vacío. Entonces vamos a llegar el detalle de la escalera vamos a desarrollar en una clase de construcciones en el siguiente semestre. Los detalles varilla por varilla, con sus momentos, vamos a hacer así. No va a quedar pendiente para usted. Queda pendiente de un semestre, nada. El siguiente semestre vamos a desarrollar eso. El sistema productivo que se llama. ¿Cómo? Sí, para el TP no hace falta el detalle de la escalera. Con las losas y las vigas ya es suficiente. Recién el siguiente semestre van a desarrollar la escalera.